buenos días. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día 171 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para que proclamemos su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el Inmaculado Corazón de María. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulos 16 y 17. Ahaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar sobre Judá el año 17 de Pekaj, hijo de Romelías, a la edad de 20 años. Reinó en Jerusalén 16 años. Su conducta no agradó al Señor. No fue como la de David, su antepasado, sino que imitó la conducta de los reyes de Israel, y hasta inmoló a su hijo en el fuego, según la costumbre detestable de la gente que el Señor había expulsado ante los israelitas. Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios de los altosanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Rasín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Romelías, rey de Israel, subieron para atacar Jerusalén y la sitiaron, pero no pudieron conquistarla. Por entonces el rey de Edom recuperó a Eilat para Edom, expulsando de ella a los judíos, y los edomitas retomaron Eliad, estableciéndose en ella hasta el día de hoy. Ahaz había enviado mensajeros a Teglalfalazar, rey de Asiria, con este mensaje: Soy tu siervo e hijo, ven y líbrame de los reyes de Siria y de Israel que se han aliado contra mí. Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio del rey, y lo envió para presentar al rey de Asiria. Este atendió su petición, atacó a Damasco y la conquistó, deportó a los habitantes, a Gir, y mató a Rasín. El rey Ahaz fue a Damasco al encuentro de Teglalfalazar, rey de Asiria. Se fijó en el altar de Damasco y envió al sacerdote Urías las medidas y un modelo del mismo. El sacerdote Urías construyó uno parecido conforme a la orden enviada por el rey Ahaz desde Damasco antes de su regreso. Cuando el rey llegó a Damasco, vio el altar y se acercó a él. Quemó su holocausto y su ofrenda y derramó sobre él su ofrenda de vino y aceite, así como la sangre de los sacrificios de comunión. Retiró de su sitio el altar de bronce que estaba ante el Señor, entre el altar nuevo y el santuario del Señor, y lo puso al lado, al norte del nuevo altar. Ahaz ordenó al sacerdote Urías: sobre el altar grande ofrecerás el sacrificio de la mañana, el de la tarde el holocausto del rey con su ofrenda, y el del pueblo con sus oblaciones y ofrendas de vino y aceite, y derramarás sobre él la sangre de todos los sacrificios. En cuanto al altar de bronce, yo me ocuparé. El sacerdote Urías siguió al pie de la letra las órdenes de Ahaz. Ahaz desmontó los tableros de las bases y sus pilas, bajo el gran depósito de bronce de los toros que los sostenían, y colocó sobre un pavimento de piedra, en atención al rey de Asiria. Suprimió del templo del Señor la tribuna del sábado que había sido levantada ante él, la entrada externa reservada al rey. El resto de la historia de Ahaz, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Murió Ahaz y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Lo sucedió su hijo Ezequías. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 18 de Ahaz, rey de Judá. Reinó 9 años en Samaria. Ofendió con su conducta al Señor,
aunque no tanto como sus anteriores reyes de Israel. Salmanasar, rey de Asiria, subió para atacarlo, y Oseas se hizo un súbdito pagándole un impuesto. Pero el rey de Asiria le sorprendió traicionándolo, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y había dejado de pagarle el impuesto anual, así que lo hizo prisionero y lo metió en la cárcel. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria por espacio de 3 años. El 9º de Oseas, el rey de Asiria, conquistó Samaria y se llevó cautivos a los israelitas, estableciéndolos en Jalaj, junto al Jabor, río de Josán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto y los había librado del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron la costumbre de las gentes que el Señor había expulsado ante ellos, costumbres que habían introducido los reyes de Israel. Los israelitas ofendieron al Señor su Dios con prácticas detestables. Construyeron santuarios en los altosanos de todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta la ciudad amurallada, así como piedras conmemorativas e imágenes sagradas en toda colina elevada y bajo cualquier árbol frondoso. Más aún, quemaron incienso en los santuarios de los altosanos, a la manera de los pueblos que el Señor había expulsado ante ellos, y cometieron toda clase de maldades, irritando al Señor. Adoraron a los ídolos en contra de la prohibición del Señor. Ustedes no harán tal cosa. El Señor repetía insistentemente a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes: conviértanse de su mala conducta y cumplan mis preceptos y mandamientos, siguiendo en toda la ley que les di a sus antepasados y que les comuniqué por mis siervos los profetas. Pero ellos la desobedecieron, mostrándose más tercos que sus antepasados. No creyeron en el Señor su Dios, menospreciaron sus leyes y la alianza que había hecho con sus antepasados, así como la instrucción que les había dado. Se fueron detrás de los dioses inconsistentes y se hicieron semejantes a ellos. Imitaron a sus vecinos, siendo así que el Señor les había ordenado que no hicieran todo lo que ellos habían ordenado, que no hicieran lo que ellos hacían. Desobedecieron todos los mandamientos del Señor su Dios, se hicieron 2 becerros fundidos y una imagen sagrada, adoraron a todos los astros del cielo y dieron culto a Baal. Pasaron sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicaron la adivinación y la hechicería y se entregaron todo lo que el Señor desaprueba, hasta colmar su indignación. El Señor, muy irritado contra Israel, lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Aunque tampoco Judá cumplió los mandamientos del Señor su Dios, sino que imitó las costumbres de Israel. Por eso el Señor rechazó a toda la raza de Israel y la humilló, entregándola en las manos de saqueadores hasta arrojarla de su presencia. Cuando Israel se separó de la dinastía de David y se eligió por rey a Jeroboam, hijo de Nabat, éste desvió a Israel del camino del Señor y lo arrastró a un gran pecado. Los israelitas imitaron siempre el pecado de Jeroboam sin apartarse de él, hasta que el Señor echó a Israel de su presencia, según lo había predicho por medio de todos los siervos, los profetas. Israel fue deportado lejos de su tierra y llevado a Asiria hasta el día de hoy. El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad, de Sefarvaín, y reprobó con ellas las ciudades de Samaria para sustituir a los israelitas. Ocuparon Samaria y se establecieron en todas sus ciudades. Al principio se instalaron, no respetaban al Señor, pero el Señor envió contra ellos leones que mataron a algunos de ellos. Entonces dieron esta noticia al rey de Asiria:
las gentes que enviaste para repoblar las ciudades de Samaria ignoran cómo dar culto al Dios de aquel país, y por eso Él ha mandado contra ellos leones que los están matando a causa de esta ignorancia. Entonces el rey de Asiria ordenó: lleven a uno de los sacerdotes que trajeron deportados de Samaria para que viva allí y les enseñe a dar culto al Dios de aquel país. Vino pues uno de los sacerdotes deportados de Samaria, fijó su residencia en Betel y les enseñaba a dar culto al Señor. Pero aquellas gentes se fabricaron sus propios dioses y los colocaron en los santuarios de los altosanos, levantando por los distintos grupos nacionales en las ciudades que vivían. Los de Babilonia daban culto a Sucot, Benoc, los de Cutá a Nergal, los de Hamat a Asimá, los hebeos a Nibás y Tartac. Los sefarvaitas inmolaban a sus hijos en el fuego en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarvaín. Daban también culto al Señor y eligieron de entre el pueblo sacerdotes que oficiaran en los santuarios de los altosanos. Adoraban al mismo tiempo al Señor, a sus dioses, según los ritos de sus naciones de procedencia. Todavía hoy siguen sus antiguas costumbres. No honran al Señor, ni practican sus normas, ni ritos, ni la ley y mandamientos que Él ordenó a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel. El Señor había hecho con ellos una alianza y les había mandado: no veneren a dioses extraños, ni los adoren, no les den culto, ni les ofrezcan sacrificios, solo al Señor que los sacó de Egipto, con brazo poderoso. Rendirán culto, adorarán y ofrecerán sacrificios. Observarán siempre, escrupulosamente, las normas y ritos, la ley y los mandamientos que Él les dio por escrito. No darán culto a otros dioses, no olvidarán la alianza que hice con ustedes y no rendirán culto a otros dioses. Solo el Señor será su Dios y Él los librará de sus enemigos. Pero ellos no se sometieron, sino que siguieron practicando sus antiguas costumbres, de modo que aquellas gentes daban culto al mismo tiempo al Señor y a sus ídolos, y sus descendientes siguen haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Proverbios capítulo 8, versículo 22 a 36. El Señor me creó al principio de sus tareas, antes de sus obras más antiguas. Fui formada en pasado lejano, antes de los orígenes de la tierra, cuando aún no había océanos. Fui engendrada cuando aún no existían los manantiales, ricos en agua, antes que las montañas fueran cimentadas, antes que las colinas fui engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni los primeros terrores del orbe. Cuando consolidaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando fijaba las fuentes del océano, cuando señalaba el mar su límite, para que las aguas no resbalaran sus orillas, cuando establecía sus cimientos de la tierra. A su lado estaba yo, como confidente, día tras día lo alegraba, y jugaba sin cesar en su presencia. Jugaba con el orbe de la tierra, y mi alegría era estar con los hombres. Así pues, hijos, escúchenme, felices quienes siguen mis caminos, hagan caso a la disciplina, y sean sabios y no la desprecien. Feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas día tras día, vigilando la entrada de mi casa. Quien me encuentra, encuentra la vida y alcanza el favor del Señor. Quien me ofende, se destruye a sí mismo, pues los que me odian aman la muerte. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Estoy decidido a no hacerles otra visita que sea para ustedes motivo de tristeza, porque si yo los entristezco,
¿quién me podrá alegrar sino el mismo a quien yo entristecí? Y si les he escrito lo que ustedes ya saben, fue para no apenarme al llegar, a causa de aquellos que debían alegrarme, porque estoy convencido de que mi alegría es también la de ustedes. Verdaderamente les escribí con gran aflicción y angustia, y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para demostrarles el profundo amor que les tengo. Si alguien me entristeció, no me entristeció a mí solamente, sino también, en cierta medida, lo digo sin exagerar, a todos ustedes. Pienso que es suficiente el castigo que la mayoría ha impuesto al ofensor. Conviene ahora perdonarlo y animarlo, para que el pobre no quede agobiado por una pena excesiva. Por eso, les ruego que en este caso hagan prevalecer el amor. Antes les escribí para ponerlos a prueba y ver si son capaces de obedecer en todo. Pero ahora yo también perdono al que ustedes perdonaron, y lo hago en la presencia de Cristo, por amor de ustedes, para que Satanás no saque ventaja de nosotros, ya que conocemos bien sus intenciones. Cuando llegué a Troade para anunciar la buena noticia de Jesús, aunque el Señor abrió una puerta para mi predicación, estaba muy preocupado, porque no encontré a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y partí para Macedonia. Demos gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo, y por medio de nuestro propaga en todas partes la fragancia de su conocimiento, porque nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios, tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para estos, aroma de muerte, que conduce a la muerte; para aquellos, aroma de vida, que conduce a la vida. ¿Y quién es capaz de cumplir semejante tarea? Pero nosotros no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad en nombre de Cristo, como enviados de Dios y en presencia del mismo Dios. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les damos a todos las más sinceras gracias por su presencia. Los esperamos el día de mañana en un capítulo más de la Biblia Católica en un año. Unidos con María, vamos a evangelizar.